Ok, aquí tenemos el último espacio de la vuelta 19. Vamos a cerrar la vuelta con medio punto. Ahí ya tenemos cerrada la vuelta 19. Tejimos una piña completa en cada lado al mismo tiempo que estuvimos tejiendo las dos piezas. Así vamos a continuar de la vuelta 10 a la vuelta 19 para cubrir este triángulo que vamos a ir disminuyendo en este espacio. Aquí vamos a empezar con la vuelta 10. Ustedes se van a guiar con los puntos que tenemos en las vueltas anteriores, porque no va a ser igual que la vuelta 10 que hicimos, porque la vuelta 10 son 5 cadenas y 5 cadenas. Esta es la vuelta 10. Aquí ya tejimos en esta vuelta anterior las 5 cadenas y las 5 cadenas. Ustedes se van a guiar en esta forma. Aquí tenemos los puntos tejidos 4 y 4. Así se basan en la vuelta anterior y en la vuelta 10 que vamos a empezar aquí. Vamos a tener que tejer 5 cadenas y 5 cadenas. Y en la siguiente los puntos altos sin cadena de separación. Y en la siguiente 5 cadenas y 5 cadenas para tejer estos mismos puntos en la siguiente vuelta. Así se van a ir basando en este espacio según como tengan cada vuelta anterior. Así vamos a continuar. Vamos a tejer las siguientes vueltas. Ok, aquí empiezo la vuelta 10 de repetición. Aquí se empieza con las dos cadenas. Aquí tenemos el primer grupo, los lazos de 7 cadenas. Aquí tenemos a la mitad 7 cadenas, el medio punto en este espacio y el medio punto en el siguiente espacio para hacer la disminución. Y continuamos con 7 cadenas en cada lazo y se termina la vuelta, la número 10, la que está abajo, y regreso con la vuelta 11. Ya tienen ustedes toda la demás información. ¿Cómo vamos a continuar? Aquí está la vuelta 11, este espacio. Así continuamos para terminar una piña más de la vuelta 10 a la vuelta 19. Ok, ya voy a terminar la esquina del abanico. Ahí está. Aquí tejí 5 abanicos en el triángulo, 5 abanicos en cada lado, aparte los 6 que tejimos antes de empezar el triángulo. Estas son las disminuciones como les indiqué. Aquí está la disminución. Aquí no hay ninguna disminución. Aquí tenemos una disminución. Después de esta última disminución que estamos haciendo la regular en esta vuelta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. 5 grupos y la disminución. Después de los 5 grupos
se disminuyeron en las siguientes vueltas después de los 5. 1, 2 veces más. En esta no se disminuyó y tenemos 3 grupos. Este es un lado y el siguiente lado lo tienen que tener igual a este. Después de pasar este en forma regular sin disminuir, aquí vamos a disminuir 3. 1, 2 y el último 3. Y es el último. Y ya les mencioné que tengo 5 abanicos en el triángulo en cada lado. Aquí vamos a cerrar la vuelta 19. Ahí está la piña, se está cerrando la vuelta completa. Aquí vamos. No corte el hilo, con este mismo hilo vamos a continuar. Y ahí está terminada. Ahí tiene las últimas vueltas. Aquí empezamos el triángulo en los dos lados tejiendo. Ok, continuamos después de cerrar la vuelta 19. Vamos a tejer esta esquina para cerrar la orilla. Vamos a continuar empezando la vuelta 10. Tejemos las 2 cadenas, le damos la vuelta al tejido y vamos a continuar tejiendo los grupos de 6 puntos altos. Aquí vamos a continuar la vuelta 10. Aquí formamos la B. Aquí pasamos un espacio, en el siguiente vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6 puntos altos, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena y medio punto en el siguiente lazo de cadena. Estamos en el centro del tejido, medio punto, y vamos a continuar en esta misma forma las 5 cadenas. Las 5 cadenas, pasamos el espacio de cadena, el grupo de 6, el grupo de 6, 5 cadenas, pasamos un espacio de cadena y tejemos aquí la B. En las 5 cadenas y el grupo de 6 y aquí terminamos la vuelta, la número 10. Ok, ahí está la vuelta 10 en los dos lados. Vamos a tejer 5 cadenas para empezar la 11. Le damos la vuelta al tejido y vamos a continuar tejiendo la vuelta 11 hasta la mitad del tejido.
Aquí estoy en la vuelta 11. Vamos a tejer nada más 9 puntos altos, 9 puntos altos en la B para la piña. Vamos a continuar las 5 cadenas, el grupo de 6. Aquí tenemos el grupo de 6. Pasamos este espacio que es a la mitad del tejido, lo pasamos y continuamos en el espacio de 6 puntos altos. Vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6, 5 cadenas, 9 puntos altos, 5 cadenas y el grupo de 6, y ahí terminamos la vuelta 11. Vamos a continuar la vuelta 12, las 5 cadenas, tejemos el grupo de 6, 5 cadenas y los 9 medios puntos. Ok, la vuelta 12 tenemos los 9 medios puntos, 5 cadenas, 3 puntos altos en el grupo de 6 puntos altos de la vuelta anterior, 2 cadenas, pasamos este espacio y en el espacio de 2 cadenas tejemos 3 puntos altos, y vamos a terminar la vuelta con 5 cadenas, los 9 medios puntos, 5 cadenas y el grupo de 6. Ok, terminé la vuelta 12, regreso con la vuelta 13, 7 medios puntos, 5 cadenas y medio punto en el espacio de 2 cadenas y 5 cadenas. Vamos a continuar los 7 medios puntos, las 5 cadenas y el grupo de 6, la vuelta 13. Aquí tejemos los mismos 7 medios puntos que este abanico. Y aquí tejemos los 7 medios puntos. Terminé la vuelta 13 y estoy en la vuelta 14. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos, las 5 cadenas y tejemos medio punto en el mismo espacio del medio punto anterior, y vamos a continuar las 5 cadenas, pasamos un espacio y vamos a tejer 5 medios puntos, terminamos con 5 cadenas y el grupo de 6, la vuelta 14. Terminé la vuelta 14, aquí tengo la vuelta 15 con 3 medios puntos, 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas y tejemos los 3 medios puntos, 5 cadenas y terminamos con el grupo de 6 puntos altos, la vuelta 15. Aquí terminé la vuelta 15 en este espacio, empecé la 16, aquí está el grupo de 6, 5 cadenas y medio punto en los 3 medios puntos que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a pasar este espacio y tejemos el medio punto en la siguiente piña. Van a ser 2 medios puntos. Aquí tenemos el medio punto. Ahí ya se juntan las 2 piñas. Y tejemos 5 cadenas. El grupo de 6. Vamos a tejer
3 puntos altos, una cadena, deslizo el punto en el espacio para juntar las dos piñas, deslizo el punto, una cadena y terminamos el grupo de 6 en el mismo espacio. Vamos a tejer los 3 puntos altos, y ahí vamos a terminar, cortar el hilo, ahí tenemos el tejido y la piña, la orilla, todo aquí termina en esta forma. Son dos piñas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Ahí está terminada. Ok, vamos a tejer una vuelta para formar la orilla del tejido en la parte de arriba. Usted puede tejer este espacio como le guste tejerlo. Le voy a dar solamente una idea, es algo muy práctico para tejer. Aquí anudé el hilo, tengo 3 cadenas y 2 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Vamos a formar un grupo de 6 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6. Voy a tejer medio punto y vamos a iniciar de nuevo el grupo de 6. Tejemos en este espacio los 3 puntos altos, 2 cadenas. Ahí tenemos el grupo de 6. Tomamos este espacio y vamos a tejer 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, medio punto, vamos a continuar 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio y tejemos medio punto. Así vamos a ir tejiendo las 3 cadenas, los 2 puntos altos, todo lo largo del tejido, medio punto, medio punto, medio punto. Solamente aquí estos dos espacios los tejimos de 6 puntos altos para que haga como una vuelta en el mismo punto hasta aquí. Y aquí vamos a continuar todo lo largo del tejido para llegar a la punta del lado izquierdo. Aquí estamos al final del lado izquierdo. Vamos a tejer el grupo de 6. Tejemos los 3 puntos altos, las 2 cadenas y 3 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6. Tejemos en este espacio medio punto y vamos a continuar el último grupo de 6 puntos altos. Ahí tenemos el último grupo de 6. Podemos deslizar el punto en la primera cadena que tenemos aquí y ahí cortamos el hilo. Ahí está terminada la orilla.
Aquí está la parte de atrás. Ok, ahí está. Espero que le guste. Espero sus comentarios. Y también, si le gusta, dele like, compártalo. Aquí estoy con todo gusto. Gracias, saludos a todos. Un abrazo.